entonces, otro ítem de temas de primeros auxilios, esta vez vamos a ver quemaduras, ¿vale? Eh, Vamos a empezar a reconocer los tipos de grado de quemadura, las clasificaciones que tienen y los porcentajes, ¿cierto? Eh, cuánta piel y cuánto porcentaje del cuerpo ha sido quemado. Entonces, vamos a la clasificación. Un 1% de quemadura es el equivalente a una palma de mano, ¿vale? Para que ustedes lo tengan. Entonces, eh, clasificación según la causa. Ya, tenemos quemaduras térmicas que son en contacto con llamas, objetos calientes, vapores inflamables o de líquidos calientes. Esas son quemaduras térmicas. Tenemos las quemaduras de sustancias químicas como ácidos, alcalis y compuestos orgánicos. Y después tenemos las quemaduras por electricidad o electrocución, ¿ya? Tenemos tres tipos de quemaduras, ¿ya? Incluso hay una cuarta que es por frío, ya que es por contacto por hielo, que también es un tipo de quemadura, pero eh, nos vamos a quedar con las térmicas, con sustancias químicas y con electricidad. Porque las otras por congelación, que también son quemaduras por congelación, las vamos a ver cuando veamos congelaciones, valga la redundancia. Entonces, clasificación según su extensión. Menos del 10% de la superficie corporal y más del 10% de la superficie corporal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar ese porcentaje? Con la regla de la mano. Entonces, regla de mano o la palma, ¿cierto? De la mano de la víctima con los dedos juntos representa cerca del 1% de su superficie corporal. La mano de la víctima, ya, porque obviamente todos tenemos distintas manos y distintos tamaños de manos. Entonces, es acorde, ¿cierto?, al de tu paciente. Clasificación. Tenemos la clasificación según la profundidad, ya según cuánto llega a quemar, si llega a la dermis, la epidermis, ¿cierto? La hipodermis, ¿ya? Entonces, tenemos primer grado, ¿cierto? Que son superficiales, que es como la típica quemadura por sol, ¿ya? Afectan la capa externa de la piel, la epidermis, ¿cierto? Hay enrojecimiento, una leve inflamación, sensibilidad y dolor, ¿ya? Esta es la típica que nos hacemos cuando vamos a la playa y no nos ponemos bloqueador solar y estamos mucho rato a exposición solar, ya, esa es una quemadura de primer grado. Es dolorosa, pero tiene buen pronóstico, ¿cierto? La piel por lo general se cae después del tiempo y como tratamiento se pueden colocar compresas frías, ¿cierto? Para poder aliviar un poco el dolor o darte una ducha con agua fría, ¿cierto? También alivia y después de las 24 horas después de la quemadura se podría colocar una pomada, ya no inmediatamente, es importante igual lo sepan. Hay mucha gente que se coloca estos pomadas hidratantes de inmediato, pero igual están enfrente a una quemadura, por ende las quemaduras se tienen que tratar siempre como quemaduras y lo que dicta cierto manual es que tienes que estar bajo el agua, ya bajo el agua un buen rato, más de 10 minutos idealmente, para evitar que eso siga obviamente proliferando y generando daño, porque igual las quemaduras siguen quemando, sobre todo cuando son quemaduras por contacto como aceite, ¿cierto? O una llama de fuego o agua caliente, más que por las de radiación, pero igual siguen quemando. Entonces, para detener eso hay que estar 10 minutos con la mano o la parte afectada bajo el agua. En el caso de estas quemaduras de primer grado por sol, también agua fría, compresas de agua fría es lo más indicado. Y al otro día, si quieres, te puedes colocar un pozol o una crema hidratante para, obviamente, ayudar a la piel a que vuelva a tener su aceite correspondiente. Después tenemos la de segundo grado que tiene un grosor parcial. Ya afecta toda la capa externa de la piel y llega hasta la interna que se llama la dermis. ¿Ya? La epidermis y la dermis. Se identifica por la aparición de ampollas, inflamación, secreción de líquido y dolor. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre la de primera y segundo grado? Es que la segundo grado tiene ampollas, ya se inflama, genera una respuesta de edema, ¿cierto? Se genera un líquido en la zona. eh,
y es doloroso, ya tiene una secreción y es dolorosa, versus la otra que es solo, ¿cierto?, enrojecimiento, mucho calor en la zona, ¿cierto?, y dolor. Ya, entonces, primer grado y segundo grado, la diferencia es que la de segundo tenemos ampollas y dolor. Después tenemos tercer grado, ya que el tercer grado, grosor total, dice, afecta todas las capas de la piel, la epidermis y dermis, la grasa, hipodermis, ¿ya? Y a veces el músculo, ¿ya? Si es mucho, también puede traspasar todas estas capas, ¿cierto? Y llegar al músculo. La piel tiene un aspecto ceroso, ¿ya? Ceroso o color gris perlado, a veces carbonizada, ¿ya? El dolor puede ser menor por tener lesionadas las terminales nerviosas. Sin embargo, es común que la lesión esté rodeada por quemaduras de menor grado que pueden provocar mucho dolor. Entonces acá es cuando ya obviamente la persona no ha podido retirarse del fuego, ¿cierto? Típico, por ejemplo, en un incendio, para que se hagan una idea, cuando existe la intoxicación, ¿cierto?, por humo, las personas se desmayan, caen al suelo, los toma la llama, una parte del cuerpo o los elementos que están ahí cerca, y si logran ser rescatados, por lo general tienen estas quemaduras que son de tercer grado, que han afectado todas las capas de la piel. Tremendamente doloroso, donde han quedado eh, terminales nerviosos, pero no duele donde están, ¿cierto?, las zonas carbonizadas, porque ahí obviamente ha habido muerte de terminaciones nerviosas y por ende no hay dolor. Entonces, esta es la peor de todas, la de tercer grado. Bien, ¿cómo actuar? En las quemaduras por calor, ¿cierto? Las quemaduras de primer grado, enfríe, ¿cierto?, la lesión dejando correr sobre ella agua fría lo antes posible durante 10 minutos por lo menos, ya lo mismo que les comentaba. Mantenga elevado el brazo a la pierna quemada, ya eso aplica solamente para brazos y piernas quemadas. No provocar hipotermia cuando las quemaduras son muy extensas, sobre todo en niños. Si la quemadura es muy extensa, busque atención médica, ya. Porque igual enfriar mucho rato a una persona en un elemento como el agua fría, igual puede generar una hipotermia, ¿ya? Quite las alhajas y las vestimentas que no estén adheridas a la piel, o sea, todo lo que no esté quemado, ¿cierto? Todo lo que no esté pegado a la piel se debe retirar. Mantenga hidratada a la persona, que tome mucho líquido, ya en la evacuación, si vamos directo al hospital, mantener hidratado a la persona. Puede aplicar una crema hidratante como gel de aloe vera, ¿ya? Pero eso yo lo sugiero nuevamente pasadas las 24 horas, ¿ya? No es inmediato. Sobre todo porque hay veces que hay reacciones alérgicas, no toda la gente tolera bien, y yo hablo incluso de mi experiencia personal, yo soy súper delicado de piel, entonces cuando me he puesto alguna crema aloe vera así como muy encima, me arde al tiro, me arde mucho, 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 mucho. Y al final es peor, prefiero el agua no me arde, me mantiene bien. Entonces, pensando en lo que podría ocurrir y siempre cuidando al paciente, es mejor que sea agua, y ya después de las 24 horas, cuando ya la piel ha eh, recibido este castigo y ya está un poco más tranquila, sí, puedes colocar una pomada, una crema hidratante sin ningún problema, que es lo que necesita de hecho la piel. Entonces, pero sugiero por experiencia personal que mejor sea posterior, ¿cierto?, a las 24 horas, y que al principio solo se controle con agua y con, ¿cómo se llama esto? Paños mojados, ¿cierto? Y humedecidos. Bien, ¿cómo actuar a quemaduras por calor? Quemaduras de segundo grado pequeñas, menos del 10% de extensión, ya recuerden que estuvimos viendo en la primera, o sea, en el segundo imagen del PPT, que la clasificación era menos del 10% de la superficie corporal y más del 10% de la superficie corporal. Una palma es un 1%. Entonces, si tenemos quemaduras de menos del 10% de la superficie corporal, perdón, me equivoqué de lámina, en la anterior, ya. Si son menos del 10%, tenemos que quitar obviamente las vestimentas que no estén adheridas a la piel, enfriar la lesión dejando correr agua fría, ¿cierto?, lo antes posible, durante 10 minutos por lo menos. Luego, utilice una pomada antibiótica que se encuentre estéril o un preparado en gasas especiales para quemadura. Ya hay gasas que están diseñadas para quemaduras y esas son las que se deben utilizar. Cubra la quemadura con un apósito seco o ropa limpia. Mantenga elevado el brazo, la pierna quemada.
y no se deben jamás reventar las ampollas. Si hay ampollas abiertas, trátelas como una herida abierta y cúbralas con una pomada antibiótica y luego coloque un apósito estéril. Ya, o sea, si se te llega a reventar una ampolla o hay una ampolla abierta, lo que tienes que hacer es cuidarla como que fuera una herida abierta, limpiar con suero fisiológico, ¿cierto? Y colocar, ¿cierto? Un apósito, o sea, una gasa, ¿cierto? Y mantener cubierto esa zona. Administrar analgésicos para el dolor, si los protocolos locales lo permiten. En nuestro caso sí los permiten, así que podríamos tomar ahí un paracetamol con ibuprofeno, una mezcla de un analgésico con un antiinflamatorio, andaría súper bien, ¿vale? Eh, ¿Cómo actuar en quemaduras por calor cuando hay más del 10% de extensión del cuerpo quemado? O sea, cuando hay un porcentaje muy considerable de quemadura. Estas tienen alto riesgo de infección. En caso de shock, evite colocar frío porque puede provocar hipotermia. Cubre las quemaduras con materiales limpios y estériles. Administra analgésicos si los protocolos locales lo permiten. Criterio de evacuación crítico. Mantenga a la víctima hidratada y alimentada durante la evacuación. ¿Ya? O sea, todo lo que se demore en la evacuación, la víctima tiene que estar full hidratada, ya beber líquidos y obviamente hacer un traslado igual rápido. Quemaduras de tercer grado de alto riesgo de infección. Criterio de evacuación crítico. Mantenga a la víctima hidratada, alimentada durante la evacuación. Controle la respiración de ese paciente. Quite la vestimenta y todo lo que no esté adherido a las zonas quemadas. Cubra la quemadura con apósito limpio, estéril y seco, no adherente. Ya hay unos parches que son parafinados, que tienen parafina o algún compuesto de la parafina, que ayudan a que no se adhieran a la piel. Ya esos se utilizan para quemaduras. Y atienda todo lo que corresponda al shock. Ya, o sea, si hay que controlar temperatura, controlamos temperatura. Si hay que controlar líquidos, ¿cierto? Para evitar una hipovolemia, lo mismo. Controlamos con líquidos, ¿cierto? Hidratamos. Si hay que estar pendiente de las respiraciones, suministrar oxígeno, también tenemos que estar atentos a eso. Hay veces que no va a bastar solamente con las respiraciones, hay veces que se requiere justamente una terapia, una oxigenoterapia. No siempre tenemos eso, ya ahí hay que tratar de ayudar a respirar, pero de lo contrario no hay mucho que hacer. Lo ideal sí es poner a ese paciente en oxigenoterapia directa, ¿cierto? Con un tubo. Hay veces que hay unos tubos chiquititos de oxigenoterapia, que no pesan ni un kilo, y eso te ayudan y te dan tiempo para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿ya? Pero sería ideal aquí la oxigenoterapia. ¿Cómo actuar en quemaduras por sustancias químicas? Ya, esto igual es complejo, porque primero, usted, ¿cierto?, tiene que estar seguro. Y cuando hablamos de sustancias químicas, nosotros no somos tan competentes porque no tenemos tanto conocimiento, ¿cierto?, de sustancias químicas, ni de lo que hacen, ni cómo actúan, si tienen gases que pueden ser nocivos para nosotros. Entonces acá igual es un temor, es un gran temor porque al menos que seamos bomberos capacitados o que tengamos conocimiento químico, es difícil saber por la de uno mismo si el lugar es seguro o no, ¿ya? Porque una cosa es la quemadura por químico y la otra es lo que puede estar haciendo ese químico en el ambiente, ¿ya? Entonces igual es peligroso. Pero por eso yo les recomiendo que cuando estén enfrentados a sustancias químicas, idealmente primero que lo haga un profesional, pero si no, tienen que averiguar qué químico es, buscar en la tabla, ¿cierto?, química, en la tabla de elementos químicos que pudiese ser, cuáles serían los riesgos, si hay riesgos de gases tóxicos principalmente, y cómo se tratan, ya eso es súper importante, cómo tratarlos y dar aviso obviamente a la autoridad competente mientras ustedes inician y si es seguro hacer el rescate o no, ¿ya? Entonces, lo principal es evitar el contacto con la sustancia química, colocarse elementos de protección personal, guantes de lácteo, nitrilo, gafas de protección y si se pudiese una mascarilla, pero no de mascarilla de médica, sino que una mascarilla de elementos químicos, ya una mascarilla para gases sería ideal. Limpie la zona de inmediato haciendo fluir una gran cantidad de agua durante al menos 20 minutos.
Si la sustancia química es un polvo seco, cepille la piel antes de dejar correr el agua o retire el polvo con su mano enguantada. Entonces, gracias, Sebastián. Si tienen que cortar, ¿cierto?, una red eléctrica, yo les sugiero que siempre lo hagan con una herramienta que sea, por ejemplo, un palo de madera o algún objeto engomado. Si no lo tienen, ya, aunque sea el medidor de luz afuera, como ustedes no saben si está bueno o malo, nunca lo hagan de esta forma, ya, nunca bajen o tomen la palanca con sus dedos de esta manera, porque tienen alta probabilidad de ser electrocutados, porque el movimiento que hace la musculatura va a ser de cierre, de pinza, de tomar. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? De otra forma. Van a tomar su mano así, de esta manera, y van a cerrarlo así. O sea, completamente antinatural, ¿ya? Completamente antinatural. Pero el tema es que si les da la corriente, les va a dar de esta forma y no van a quedar agarrados, van a poder tener un chance de salir y no quedar pegados a la corriente, ¿ya? Pero si lo hacen así, lo más probable es que por movimientos musculares queden pegados, ¿ya? Entonces así, no. ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, veamos cómo se tratan estas lesiones, estas quemaduras, perdón, por electricidad. Vuelve el PPT. Entonces, asegúrese que el lugar sea seguro para ello desenchufe, ¿cierto? Lo que le estaba comentando. Del paciente, controla la respiración. Si la víctima se cayó, verifique una posible lesión traumática. Las quemaduras por electricidad exteriormente pueden parecer leves, pero pueden ser muy profundas e involucrar el daño de órganos importantes, sobre todo de las vías aéreas, ¿ya? Es importante que lo tengan claro. El criterio de evacuación es crítico. En el caso de emergencia, si la víctima está sin respuesta, tienen que hacer RCP. O sea, si no respira, no responde y no tiene pulso, comienzan RCP, ¿vale? Eso es.
Eso es con todo lo que tiene que ver con quemaduras por electricidad, químicas y térmicas.